¿Cuál sería la unidad experimental? ¿Está acá en una maceta? Cada maceta, ¿no? O sea, cada maceta recibió un tratamiento. Es muy difícil escribir con esto. Bueno, bien. Después, en este caso, ¿cuál es la variable respuesta? La longitud de las raíces. Claro, ¿no? La variable respuesta es la longitud de raíces. La longitud de raíz. ¿Y cuáles son las variables explicatorias del factor? Es el investigador que pensó que podía llegar a modificar esa longitud de raíz. La dosis de ácido. Claro, las dosis, ¿no? Este es un ensayo que hay un solo factor. ¿Se acuerdan el que habíamos tomado como ejemplo de base de datos? El de los pollos. Ahí tenía dos, ¿no? Le ponía dos productos y la combinación de esos dos productos eran los factores. ¿Y cuántos niveles de tratamiento tenemos? Tres, ¿no? Las tres. El que está 0 y los otros. Y réplicas, 6, ¿no? Este es lo que se llama un ensayo balanceado. O sea, todos los tratamientos tienen la misma cantidad de repeticiones. Bien. Bien, entonces vamos a trabajar primero con la parte de exploración. Vamos a verlo acá y después un ratito corremos los comandos. Bueno, acá, fíjense, el archivo que ustedes tienen es un CSV. Entonces, vamos a usar otra librería. Esto les muestro para que haya otra, pero también si lo guardan como Excel lo pueden leer. Tenemos estas dos variables y hacemos un boxplot. Acá no estoy usando ggplot, porque hay una librería que se llama Graph, que hace gráficos bastante sencillos, rápidos, tranquilos, donde yo le pongo lo que va en X y lo que va en Y. Le puedo poner también los nombres. Y esta es una librería bastante viejita, pero que todavía sigue funcionando, que sirve para hacer, que se llama plotmin. Entonces, fíjense, cuando yo la corro, directamente lo que me saca el promedio, los intervalos de confianza, me dice acá cuántas repeticiones. Estos intervalos de confianza son descriptivos, no se pueden comparar porque cada uno es independiente, o sea, no se generaron en forma global, o sea, no son lo que se llaman intervalos de confianza simultáneos. Pero bueno, vamos a buscar esto en R. Entonces de acá nos vamos, borramos esto, borramos todo esto. ¿Sí? Y nos vamos acá. Y esto se llama... ¿Dónde está? Este, ¿no? El A y B. ¿Por qué no lo tenés hasta acá? Bueno, estas cosas pasan. Ah, ¿saben por qué? Porque yo uso Dropbox. Y hay una opción en Dropbox que es que guardes todo en la nube y que lo abra cuando lo necesito. Como hace un rato R se me colgaba, yo lo que hice fue cerrarlo. Entonces ahora no lo puede abrir. Por eso me dice que no lo puede abrir. Ahí está, ahí lo abrí. Bien. Bueno. Entonces, estas son las librerías que vamos a usar, ¿no? Bueno, fíjense que está esta que es Gplots, que es otra librería, CAR, Agricola y Basic. Entonces, con esto vamos a leer los datos directamente. Si ustedes no conocen esta librería, acuérdense, ¿no?, que pueden hacer así F1 y fijarse todos los argumentos que tienen. Si el archivo está separado por comas, lo abre directamente. Si el archivo está separado por punto y comas, porque depende del sistema operativo, hay una modificación que es CSV2. Pero bueno, todo eso lo pueden ir googleando. Pero si no, así funciona. Bueno, estos son los nombres. Y acá esta función que es de la librería Graph, Boxplot, yo le digo y me sale esto. Bueno, ¿qué se supone, para qué hacemos esto? ¿Qué mirarían ustedes en estos gráficos?
¿Para qué hacemos estadísticas descriptivas? Para ver si hay diferencias entre los factores que elegí en el tratamiento. Está bien, pero acá lo que me está mostrando es la diferencia para este ensayo. O sea, en este ensayo evidentemente hubo diferencias. Después vamos a ver que si eso yo lo quiero generalizar, tengo que hacer una prueba estadística. O sea, yo ahora puedo decir, en mi ensayo pasó esto, ¿va a pasar en otro? Y no sé, hagamos una prueba. Eso está bien, o sea, los resultados se dieron en la orden que yo esperaba. Pero también me puede servir esto para lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? Si los valores están en el rango de los valores esperables, si los datos son simétricos, vamos a ver después que hay unos supuestos que se hacen. Si no hay datos muy fuera de tipo, por ejemplo, me podría haber caído un datito por acá abajo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno rápido visualiza a través de un gráfico. Y este es el otro grafiquito que también sirve para eso, ¿no? Como que rápidamente veo los valores promedios. Esto me está diciendo un poco la dispersión que tienen los datos, ¿no? Si una tuviera un intervalo de confianza mucho más grande que el otro, entonces podría decir, bueno, ahí hay más variabilidad, por ahí en esas macetas pasó algo. Uno más o menos tiene que tener idea del comportamiento de los datos y ver qué espera. Esto que se copió acá, no sé. Bueno, entonces, mis datos están más o menos bien, no hay sospecha de ningún dato raro. Y entonces acá, fíjense, lo que yo necesito es que uno sea un carácter y el otro sea un número. Entonces lo que voy a hacer es usar esto, que es una función que se llama LM, Linear Models. Y simplemente lo que le pongo, cuál es la variable respuesta y cuál es el factor que modifica y el archivo. ¿Sí? Lo corro y lo que le puedo hacer es un summary, ¿no? El summary se puede usar para muchos. Entonces fíjense, el summary me da estos coeficientes que acá no tienen mucho sentido porque estamos haciendo una ANOVA. Después vamos a ver qué es cada una de estas cositas. Pero el ANOVA me está diciendo acá, esto que está acá, primero me da la fuente de variabilidad. Después me muestra los grados de libertad, las sumas de cuadrados, los cuadrados medios, el valor de f y el valor p. La regla que usábamos es que si el valor p es muy chiquito, esto me está dando cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Siempre la hipótesis nula en estos casos es no hay diferencias entre los tratamientos, o sea, los tratamientos no tienen efecto. Entonces esa probabilidad es muy bajita, lo que me está diciendo que sí hay diferencias. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, entonces, eso es hacer una ANOVA. Vamos a ver un poco por qué hacemos. Primero que es muy versátil, ¿no? La ANOVA me permite hacer, poner modelos con muchos factores, vamos a ver con interacciones, con covariables. Pero ¿cuándo hago una ANOVA? Cuando tengo más de dos grupos. Si yo hubiese hecho, por ejemplo, control y dosis, podría haber hecho una diferencia de t, una prueba simple de diferencia de t. Pero no puedo hacer diferencias de t cuando tengo, porque el error global es mayor al nivel de significancia con el que yo estoy trabajando. Entonces lo que tengo que hacer es esto, una ANOVA que descompongo en las distintas fuentes de variabilidad. Fíjense que en este caso las fuentes de variabilidad que está considerando son dos, dosis y residual, las que habíamos visto en la tablita, o sea la diferencia entre tratamientos y dentro de tratamientos. En este caso no hay otra fuente. Entonces planteamos el modelo. Bueno, vamos a ver acá un poco más algebraico, para los que no se acuerdan mucho, cómo escribíamos el modelo. Esto representa las observaciones, ¿no? ¿Se acuerdan los subíndices I y J? Esto representa la media general y esto representa el efecto. El efecto es la diferencia respecto a la media.
yo puedo pensar, o debo pensar previamente el modelo en términos de palabras, ¿no? En este caso yo estoy diciendo que la variable respuesta a la longitud de raíces va a tener un valor constante más, y este valor constante va a ser la media general, más el efecto del tratamiento. O sea, en algunos casos el efecto va a ser positivo, en otros casos el efecto va a ser negativo, con respecto a la media. Acuérdense que los efectos son valor. Y toda una parte que es el error experimental. O sea, todas esas micro diferencias de las macetas, de las estacas que yo no puedo controlar. Bueno, entonces esto es cada uno de los efectos. ¿Cuál es la hipótesis que yo me voy a plantear? Yo voy a plantear que todos mis resultados provienen de una misma población, o sea, el haber agregado el ácido envolbutírico no me cambió nada, o sea que es todo lo mismo, o de diferentes poblaciones. O sea que en la hipótesis nula mi modelo sería esto, porque los efectos son cero. Y en la hipótesis alternativo este efecto sí tiene una diferencia, es distinto de cero, ¿no? O sea que hay un efecto respecto a la media. Algunos serán positivos, algunos negativos. Y tengo distintos, como si tuviera distintas poblaciones. Entonces, esa es la hipótesis nula, que yo estoy pensando a priori. Entonces, la puedo escribir así o la puedo escribir en términos de efectos, ¿no? Puedo decir, todas las medias son iguales, lo que significa que los efectos van a ser cero, o algún promedio es distinto, lo que significa que el efecto va a ser distinto de cero. En el caso de que yo acepte la hipótesis, o sea, que tenga evidencias que no tenga evidencias para rechazar la hipótesis nula, entonces voy a decir que no hay diferencias significativas. Y si no, no. Acuérdense que esto hay un nivel de significancia, ¿no? Estas decisiones siempre implican un error. Estamos en estadística y siempre ese error va a estar al nivel del nivel de significancia, que por lo general trabajo con el 1 o el 5%. Bueno, ¿cómo se arma esa tabla de análisis de varianza que recién apareció en R? Bueno, lo que hace eso es particionar la variabilidad. Entonces, tengo una variabilidad total. Esa variabilidad total, ¿cómo se estima? De alguna manera, es haciendo la diferencia de la media general con la media con cada observación. Eso lo elevo al cuadrado, hago toda esa sumatoria y esa es la suma de cuadrados total. Es como si yo no tuviera tratamientos y lo que hago es un desvío general. Dentro de los tratamientos es cada observación con el promedio de su tratamiento, porque lo que estoy mirando es la variabilidad ahí adentro. Y entre tratamientos es la media de cada tratamiento con la media general. Bien, después viene la columna de grados de libertad. Acá en el total siempre tenemos la cantidad de datos menos 1, que en realidad me está diciendo cuántas observaciones tengo linealmente independientes. Si yo las comparo con la media, ahí ya estoy perdiendo un grado de libertad porque los valores van a estar condicionados a ese valor de media. Igual que los tratamientos, ¿no? La cantidad de tratamientos menos 1, y esto lo puedo sacar por diferencia. O sea, si hago el total menos los grados de libertad, me salen los grados de libertad de tratamiento. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero es comparar las dos fuentes de variabilidad. Entonces, ¿qué hago? Divido estos sumas de cuadrados por los grados de libertad y tengo lo que llaman cuadrados medios. Y sobre eso hago un cociente. El cuadrado medio de tratamientos me está diciendo cuánta variabilidad hay entre tratamientos. Y esto me está diciendo cuánto se debe al error experimental. Si esto es muy grande, este cociente que va a ser F, va a tener una distribución F, ¿cómo va a ser? Chiquitito, ¿no? Me da una F muy chiquita, me está diciendo que lo más grande es el error experimental. O sea que evidentemente los tratamientos no sufrieron efecto. Si el valor de F es grande, entonces sí. Pero bueno, cuán grande o cuán chico, eso va a depender de los grados de libertad y del nivel de significancia con el que esté trabajando. Bueno, entonces, esto es lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Dónde hay más variabilidad? Si en el numerador o en el denominador. Entonces hacemos este cociente y si la hipótesis nula es verdadero, esto va a tender a ser chiquito y ambas varianzas van a ser iguales, ¿no? Porque la variabilidad que hay entre tratamientos y esto va a ser parecida y va a tender a ser 1. ¿Cómo voy a decir yo cuándo eso es significativo o no?
Bueno, eso va a tener una función de distribución. La función de distribución es f. Todas estas cosas que yo estoy nombrando rápido porque yo supongo que alguna vez las vieron. ¿Hay alguien que quiere que yo profundice o aclare algo de lo que estoy hablando? Me para, ¿sí? ¿Es repaso esto o no? ¿O no se acuerdan mucho de esto? ¿Cómo vamos, Levan? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿por qué esto es f? Volvamos un poquito atrás, acá. Después vamos a ver que un supuesto fuerte es que nuestros datos provienen de una distribución normal. Cuando yo hago diferencias de sumas de cuadrados, esta distribución se convierte en chi cuadrados al dividirlos por los grados de libertad. Estos cocientes de chi cuadrado, acá, se convierten en una f. Por eso es importante que ese supuesto de distribución normal. Porque si esto no fuera normal, esto no va a ser un chi cuadrado y esto no va a ser una f. Entonces yo voy a calcular un p-valor de una distribución que no es. Bueno, entonces llegamos a la conclusión que la distribución mía para comparar es la f. Y esa f en realidad no es una, es toda una familia que va a depender de los grados de libertad del numerador de la f, que en este caso es la suma de cuadrados de tratamiento, y los grados de libertad del denominador. Bueno, cuando ustedes eran jovencitos y hacían estadística y usaban las tablas, ustedes eso buscaban en filas y columnas. Bueno, ahora sale automáticamente y va cambiando la función según los grados de libertad. Entonces, ¿qué voy a tener? Si tengo un valor P menor al nivel de significancia, 5%, el 1%, voy a decidir si rechazo o no. Si es menor, o sea, si tengo un valor P chiquito, acuérdense que el valor P me dice cuál es la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula. Entonces, no, si es muy chiquito, acá no tengo evidencias que apoyen la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula, puedo decir que la prueba es significativa y estoy cometiendo un error de tipo 1. Un error de tipo 1 es rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Ese es el error que yo tiendo a minimizar. Siempre planteo mis hipótesis de manera tal que ese nivel sea más chiquito. ¿Qué pasa si el valor P es mayor al 5% o al 1% o al nivel que yo proponga? Acá las evidencias muestrales no contradicen la hipótesis nula, o sea que no tengo evidencias para rechazarla. La prueba es no significativa, o sea, en este caso me hubiese dicho que no hay diferencia, pero puedo estar cometiendo un error de tipo 2. Un error de tipo 2 es no creerle a alguien que dice la verdad. Bueno, entonces el valor del valor, esto es importante, ¿no? O sea, el valor SP no me está diciendo que esas diferencias son más grandes o son menos grandes. Eso lo podemos ver a través de la estimación de los efectos. Sino que es más probable o menos probable que haya sido al azar. O sea, el valor P no me mide la magnitud de las diferencias. Me dice si son diferentes. Bueno, entonces acá en esta presentación lo que les muestro un poco son los argumentos que tiene esta función LM. Después vamos a usar otras, van a usar GLM, van a usar para modelos mixtos, pero todos tienen más o menos la misma lógica. Lo primero que hay que hacer es poner la fórmula, que nosotros habíamos puesto, ¿no? La del ácido en función de los tratamientos. Y después hay que poner el dato. Como mínimo va esto. Todo esto es opcional. ¿Qué es opcional? Por ejemplo, yo puedo pedir un subconjunto. Si tengo una base de datos que no quiero analizar todo, puedo decirle qué. Esto también puedo hacer ponderaciones cuando yo tengo datos con frecuencias. Esto es el valor, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando qué pasa si tengo missing? Bueno, y otro montón de cosas que algunas me acuerdo y otras no, pero en este momento no las vamos a usar. Estas que están acá son las que sí vamos a usar, que es la fórmula del modelo y esto. Y este operador, que se llama virgulilla, significa depende de. Si yo pongo la variable respuesta, depende de tal. Y si hay más de un término, en este caso no lo había, los separamos con el más. Y si son interacciones, le puedo poner 2 puntitos o le puedo poner un asterisco. Después a medida que armemos, vamos a ir viendo cómo trabajar. Bueno, acá hay unos ejemplos, estos se los guardan, que hay otras maneras de escribir el modelo, pero para no confundirlos, después lo miran. No sé, que por ejemplo, si quiero poner todo al cuadrado, le puedo poner este simbolito.
Si quiero no tener en la media general el origen, esto es más para regresión, le puedo poner -1. Pero esto lo vamos a ir practicando a medida que trabajemos con distintos modelos. Bueno, entonces esto es lo que hicimos recién y esto es lo que vimos. Y ahí se termina. Okay. Bueno, entonces, lo que no está en la presentación, pero que vamos a seguir trabajando acá, corrimos este modelo, es, no sé por qué no está en la presentación. Bueno, falta la parte de supuestos, pero los podemos ver acá. Cuando yo presenté la tabla de ANOVA, una de las cosas que les mostré es la F, ¿no? Y les conté que para que eso tenga distribución F, eso debe provenir de datos con distribución normal. Mi supuesto va a ser sobre los residuales, porque en realidad eso se cumple bajo hipótesis nula, ¿no? Y bajo hipótesis nula, el efecto yo asumo que es 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Obtengo los residuales. ¿Qué son los residuales? Si ustedes se acuerdan, es la diferencia que hay entre el valor observado y el valor predicho. Si yo corro un modelo, directamente le puedo decir a ese modelo que me muestre los residuales. Si ustedes se van acá a LM, no te quería borrar, quería que me mostraras. Bueno, acá están todos los argumentos, pero acá hay una lista de las cosas que yo puedo pedir una vez que tengo el objeto, tengo el modelo ajustado. Le puedo pedir los coeficientes, le puedo pedir los residuales, le puedo pedir el valor ajustado, le puedo pedir el rango. Esto me dice cuántos factores son linealmente independientes. Bueno, esto de los contrastes, puedo pedir un montón de cositas. Pero por ahora nos vamos a quedar con estas tres que vamos a usar. Entonces, acá yo los residuales los pido con esta función y sobre el modelo que yo corrí. Bueno, entonces fíjense que me muestra para cada uno el valor del residual. Una de las cosas que puedo hacer yo esto es agregar de estos residuales. Si yo le pongo así, A, I, B, pesos, E, me los va a guardar en la base de datos. Entonces yo me voy acá, ven, fíjense que acá me muestra el residual. Pero para entenderlo, le vamos a decir que guarde los predichos. Bueno, entonces ahora tengo, fíjense, para 2 y 0, el valor observado es 0,4. Pero según el modelo es 1,52. Entonces la diferencia entre esto y esto es el residual, es lo que el modelo no ajustó. Y así para cada uno. En este modelo, que es muy sencillo, que tiene un solo factor, el predicho es el promedio del tratamiento. Entonces la diferencia con respecto al promedio del tratamiento que hay son los residuales. Estos residuales son los que me van a servir a mí para ver si se cumplen los supuestos que yo necesito para que sea válido mi análisis de varianza. Y los supuestos son el de distribución normal, el de homogeneidad de varianza, porque si ustedes se acuerdan acá, cuando nosotros planteamos la hipótesis, fíjense, estos todos tienen la misma dispersión. O sea, estamos asumiendo en las hipótesis que las diferencias son en los promedios. Pero no que esta es más chatita, no estamos asumiendo eso. Si eso pasara, vamos a ver que hay otros modelos más complejos que lo pueden contemplar. Pero en este modelo sencillito estamos asumiendo que hay homogeneidad de varianza. Y el otro es que hay independencia. ¿Qué quiere decir que hay independencia? Significa que los resultados de una unidad experimental no están afectando a otra unidad experimental. Por ejemplo, si mi unidad experimental sería medir las macetas en el tiempo, ahí no hay independencia.
En ese caso hay una estructura de correlación porque estoy midiendo siempre sobre la misma maceta, ¿no? Si yo quisiera seguir, por ejemplo, el crecimiento. Entonces, o si estoy trabajando con datos espaciales o otra estructura, no hay. Pero en este caso, se supone que yo diseñé y aleatoricé de forma tal de garantizar de alguna manera esa independencia. Bueno, entonces, si los datos son normales, yo voy a asumir que hay una distribución simétrica. Entonces puedo hacer un histograma. No me da mucho, no me da nada, pero porque es muy feíto, porque tengo muy poquitos datos, ¿no? Pero es lo que yo esperaría que fuera una cosita así. Pero puedas ver el boxplot también, que sea simétrico, que no haya datos muy fuera de tipo. Y este está bonito. Fíjense que estoy trabajando sobre los residuales. Después está este gráfico que es el QQ, que lo que me grafica son los cuantiles. O sea, toma los residuales, les calcula el promedio, el desvío y se fija cuál es la probabilidad, qué cuantiles tienen. Y después mira los cuantiles teóricos. Esto lo hace el soft. Entonces grafica. Por este lado es el cuantil que llama normal, el teórico, y este es el de los datos. Si son normales tendría que coincidir. Entonces lo que hace es mostrarme una bisectriz acá y más o menos están. Y esto es como una suerte de bandas de confianza. O sea que acá no tenemos un dato que evidencie mucho que sea parte de esa distribución normal. Pero también hay una prueba estadística, que es la del señor Shapiro. Y acá me dice que la probabilidad de que estos datos no sean normales es muy alta, ¿no? Es 23%. O sea que no tengo evidencias fuertes. Fíjense que en este caso yo lo que siempre estoy probando es buscando evidencias para rechazar la hipótesis nula. O sea, si mientras no tenga evidencias, no la voy a rechazar. Bien. Después lo que yo puedo hacer es graficar los residuales en un gráfico y ver si hay homogeneidad de varianzas. Entonces yo estoy haciendo un box plot para cada nivel de predicho, que en este caso son los 3 tratamientos, y no pareciera, ¿no? Estos puede ser que tenga un poquito más de dispersión, pero no hay como grandes cosas. Otra de las cosas que hay, que si ustedes hacen el plot sobre el modelo, les van a salir 4 grafiquitos. Y estas sentencias que están acá sirven para decirle, no me pongas un gráfico de A1, sino ponémelos en 2 filas y 2 columnas. Entonces me van a aparecer todos juntos. Bueno, hay uno que no va a aparecer, no sé, no le gusta. Entonces acá me está haciendo el gráfico de residuales versus predichos. Entonces acá lo que tengo que ver si estos niveles de dispersión son más o menos homogéneos, si hay una cosa o si hay algún patrón. Estos son poquitos datos, acá no vamos a ver grandes cosas, pero después con otros modelos más complejos van a ver que sí. Bueno, este también es otro QQ-plot parecido al que vimos antes, y este es el mismo, pero con los residuales estudiantizados. ¿Qué significa? Que están divididos por el desvío. Si este y este son muy distintos, esa también puede ser otra señal de que mis datos no tienen homogeneidad de varianza, porque cuando los estandarizo cambian. Pero estos no cambiaron mucho, entonces no tengo evidencia. O sea, por más que yo sigo buscando, no encuentro evidencia. O sea que en este ejemplo se cumplen mis supuestos. Pero también hay una prueba estadística, si ustedes se acuerdan, que es la prueba esta del señor Levene. Esta prueba del señor Levene, yo le pongo las variables, él arma el modelo, puedo poner el modelo también. Y ven, me dice que la probabilidad es muy alta de que se cumple la hipótesis nula. ¿Cuál es el problema con Levene? Que Levene está diseñado para ensayos con un solo factor. Después vamos a ver que una manera de probar si hay homogeneidad de varianza o no es modelar con homogeneidad de varianza, sin homogeneidad de varianza, y ver si el modelo mejora. Por eso lo vamos a ver más adelante, que sería la forma más natural de ver ese tipo de cosas. Bueno, ¿bien hasta acá todo? Hay alguien que ¿hay alguien que no se acordaba nada de análisis de varianza y quiere que repasemos algo de esto?
Igual esta es una introducción que la semana que viene van a ver con Agustín, que estuvo hoy a la mañana, todo lo que sea factorial, después vamos a ver regresión, o sea que vamos a seguir trabajando mucho con esto. Así que cualquier duda pueden escribir, pueden ir al faro, al foro. Todo. Bueno, entonces, son las 3. Nos queda un rato. Y ahora, acá, tenemos el TP. Entonces tenemos 1, 2, 3 ejercicios. 4 ejercicios. Bueno, entonces la idea es que nos tomemos un ratito para que ustedes los lean e intenten hacerlos. Pero para hacerlos, no traten de escribir todo de cero. Traten de ver cómo están esos en los scripts que ustedes ya recibieron y modificarlos y guardarlos con otro nombre. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos directamente? ¿O quieren hacer un intervalo y después? La idea es que nos tomemos, no sé, 15 minutos para que ustedes intenten hacerlo solos y hacemos como una apuesta en común, ¿les parece? Perfecto. Bueno, Sí, son... sí, Listo. Bueno. Yo lo que voy a hacer es parar la grabación